Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Buen día, André. Antes que nada, pues agradecerte que pases por Semente Vencer, poder charlar un rato contigo y conocer de primera mano la actualidad política desde tu punto de vista. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y te preguntaría directamente, recientemente hemos visto cómo el gobierno de Macron ha reconocido la labor y ha rendido homenaje al comunista y miembro de la resistencia antinazi Missak Manouchian, perteneciente también al grupo del español Celestino Alfonso. En este homenaje hemos visto que pese a la recomendación del líder francés Macron, acudió la fascista Marine Le Pen. Hemos podido ver cómo la participación de una líder con estas connotaciones en este homenaje ha levantado diferentes ampollas políticas. No sé cómo catalogarías el simbolismo de este acto y especialmente la presencia de la líder de Frente Nacional. Sí, bueno, antes que nada me parece que sería importante hacer una pequeña reseña de quién fueron estos militantes internacionalistas comunistas de diferentes países que fueron fusilados por los nazis, ¿no? Y a quien se rindieron homenaje, no solamente a Missak Manouchian, pero igualmente a su mujer y a otros 22 compañeros y una compañera que fue decapitada, pero los demás que fueron fusilados el 21 de febrero de 1944. Ellos formaban parte de la organización armada del Partido Comunista que se llama Francotiradores y Partisanos, FTP, en el grupo en concreto, que era un grupo compuesto de franceses y de eh, militantes de otros países que estaban refugiados en Francia. Algunos venían de las brigadas internacionales, habían bielorrusos, ucranianos, italianos, polacos también. Un español, Celestino Alfonso, que era de Salamanca, que estuvo en las brigadas internacionales combatiendo. Entonces, claro, esto era un homenaje que ha sido resultado, es importante reseñarlo, es el resultado de la movilización, de la presión que el movimiento comunista francés, no solamente el Partido Comunista, sino otras organizaciones también, y la CGT como organización sindical, venían ya exigiendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, por fin se consiguió. Hay que saber que Hollande, como el presidente Hollande, socialista entre comillas, él se había negado a la petición del Partido Comunista a que se fuera a hacer un homenaje a Manouchian y a sus compañeros. Finalmente Macron aceptó ante la presión, ¿no? Esto es una gran conquista que hay que... Esta panteonización, porque ingresaron en el panteón, fue una gran conquista. Entonces, ¿cómo se puede calificar la situación esta, ¿no? Esto para nosotros nos revuelve, nos enfurece, ¿no? El hecho de que la dirigente fascista Marine Le Pen, junto a dos de sus elementos que la acompañan en el partido, estuvieran presentes en este acto, ¿no? Es un insulto para, para las víctimas del nazismo, para la resistencia francesa, para la resistencia comunista francesa también. Es un insulto para ellos y para sus familias, ¿no? Entonces, esta actitud de Macron se puede calificar como mínimo de ambigua, ¿no? Pero bueno, esto hay que tenerlo hay que tener en presente de que esto ya venía siendo parte de un proceso, ¿no? Durante varios días antes de este acto, los medios de comunicación del poder, los medios de comunicación del capital, ya venían dándole mucha importancia, ponían en relieve la condición de armenio más que de comunista, de Misak Manouchian, ¿no? Eh, no se comentaba nada del compromiso comunista de Manouchian y sus compañeros, pero concretamente ayer el discurso de Macron, sí que él nombró en varias ocasiones el término comunista, hizo referencia a la militancia comunista de estos compañeros. Bueno, es bastante ambiguo esto, ¿no? Pero bueno, esto despierta, o sea, suscita varias interrogaciones, ¿no? Una que es, ¿qué legitimidad tiene Macron
primero para celebrar a los combatientes de la resistencia comunista francesa, cuando el mismo Macron se alinea a la extrema derecha en cuestiones como la inmigración, como la seguridad, como las libertades. La extrema derecha ataca a la inmigración, ataca a las libertades, es enemiga de la libertad de expresión y bueno, y entonces estas son las tácticas que ha venido utilizando Macron durante estos últimos años y esto sí que es problemático, ¿no? Entonces, lo mismo, el hecho de que por un lado, haya unas estrategias, unas tácticas ¿cómo diríamos? Desdiabolizar, ¿no? Desdemonializar a la extrema derecha contra sus oponentes políticos, que seríamos los comunistas, y por otro lado, se le está haciendo, se está glorificando a los nazis en Ucrania, ¿no? O sea, es una actitud, pero claro, Macron ha cedido ante esta presión y no se ha visto más que obligado a aceptar esta panteonanización de estos camaradas, ¿no? Ujú. Ah, Nos hablas de un proceso en sí. el que realmente la normalización del fascismo está avanzando en Francia. No sé cómo dibujarías o el esbozo que harías de ese avance del fascismo en Francia durante las últimas décadas. Bueno, esto es un proceso largo que ya viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, cuando Francia se libera de los nazis y de los colaboracionistas del régimen de Vichy, hay que saber que estaba efectivamente la resistencia combatiente, la gente de Gaulle en el interior, del general de Gaulle que estaba en el interior en Francia, pero también la resistencia comunista, y aparecieron en los últimos meses antes de la liberación, aparecieron nuevos resistentes, ¿no? Ya, incluso ya en el año 43 gente del régimen de Vichy se pasa, cuando los norteamericanos desembarcan en el norte de África, cuando los soviéticos lanzan su ofensiva sobre Stalingrado, entonces ya algunos ya empiezan a tener miedo de lo que va a suceder, ¿no? Entonces algunos se pasan ya digamos, a la resistencia, entre comillas, más que nada para salvar la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da la liberación, se rehabilita a muchos de estos elementos, ¿no? Muchos que fueron altos funcionarios de Vichy, gente que estuvo ligada a la patronal, gente que estuvo incluso ligada, bueno, a algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, o sea, de algunos periódicos, ¿no? Alguna prensa, ¿no? Pero sobre todo, el fascismo, hay que saber que en Francia ya empieza a surgir en los años 20, ¿no? Ya existía a finales del siglo pasado, del siglo XIX, lo que es la Acción Francesa, ¿no? Y a partir de los años 20 ya empiezan a recibir, la patronal es la que empieza, sobre todo, a crear las ligas fascistas y todo este, digamos, mundo que pierde la guerra, algunos de ellos se reconvierten, ¿no? Y son captados por el nuevo régimen que va a salir de la liberación y van a ser situados en puestos de importancia, algunos como prefectos, como Maurice Papon, que fue un criminal, pero a este se le rehabilita, incluso se le manda a Argelia, donde él va a reprimir las primeras revueltas de los independentistas argelinos, ¿no? Coupe de Morville, que fue también agente de Vichy, ministro de Finanzas del gobierno de Vichy, también se le rehabilita, se pasa de Gaulle, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que durante estos años, los años 60, 50, 60, esta gente consigue entrar digamos, en el aparato, ¿no? En el aparato del Estado, y no hay que olvidarse que el capital está detrás. El capital está siempre detrás. El gran capital, el gran poder financiero, a pesar de las nacionalizaciones que se dieron cuando se liberó Francia, de todas maneras, el gran capital siempre salió ganando porque sabía perfectamente que De Gaulle en un día, en un momento dado, le iba a suavizar
el tema a la gran patronal. Entonces, la gran patronal es la que ha ido financiando el surgimiento de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen en el año 72, es cuando se crea el Frente Nacional. Jean-Marie Le Pen, que fue teniente durante la guerra de Argelia, teniente de paracaidistas durante la guerra de Argelia, fue conocido como torturador, eso se sabe, eso está documentado e incluso él lo reconoce. Y se apoya en antiguos miembros de las SS francesas, que fueron condenados en su día no al pelotón de ejecución, pero al a trabajos forzosos y luego se redimieron las penas, estuvieron solo 5 o 6 años o 10 años de cárcel, en fin, gente que estuvo en la división SS Charlemagne, que era una división francesa que combatió en el frente del Este, y otros miembros de Vichy entonces, y de las OAS, ¿no? que fueron el terror francés en Argelia, ¿no? Entonces, esta gente fundan el Frente Nacional y bueno, cuando era un grupo prácticamente pequeño en los años 70, pues fue creciendo porque con Mitterrand ya en el poder, y no nos olvidemos que Mitterrand fue condecorado por Pétain durante el régimen de Vichy, porque él era ministro a los prisioneros de guerra, se ocupaba de los prisioneros de guerra que habían sido enviados a Alemania. Entonces a este pues Pétain le condecoró con la Francisca. La Francisca es una medalla que existía durante el régimen de Vichy. Bueno, entonces Mitterrand es el que va a facilitar, digamos, la normalización, ¿no? de Le Pen, de su movimiento, y con las distintas crisis, pues claro, estos se van a nutrir, el fascismo se va a nutrir de toda esta situación de explosión social, de crisis, y el capital, bueno, como lo decía, con una serie de analistas y también del mundo de los medios de comunicación y periodistas y tal, y gente próxima a Marine Le Pen, a la hija, pues bueno, van a poner en marcha, digamos, van a consolidar una estrategia de desdemonización, ¿no? Para normalizar al fascismo, ¿no? Entonces, claro, de esa manera, pues, ¿qué esperan? Pues tranquilizar a todo el mundo, de hacernos creer que el Frente Nacional es un partido como cualquiera, un partido compatible con la democracia, que puede pertenecer a la esfera política nacional, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto pues es algo que es terrible, ¿no? Porque ellos consiguen infiltrarse en todas partes y incluso intentaron montar sindicatos y, y cuentan con el apoyo también de oligarcas, ¿no? De oligarcas como Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, es importante señalarlo, es un tipo que tiene mucho, es un millonario, un multimillonario en Francia, ¿no? Propietario de la cadena de televisión CNews, que es una cadena de mucho de mainstream que se le dice, ¿no? Que son noticias en continuo, con periodistas, con analistas, en fin, gente pagada, solamente pues para eso, para ir envenenando la mente de la gente, llevar la batalla ideológica para que Le Pen vaya subiendo, ¿no? en las encuestas, ¿no? En las encuestas y en los resultados, porque en las últimas elecciones a las presidenciales Le Pen no ganó por los pelos, pero ganó Macron, y no ganó por los pelos porque mucha gente prefirió votar a Macron que a Le Pen. Le Pen sacó 40, la Marine Le Pen sacó 41%, creo que fue. 41 y algo por ciento. Macron sacó 58. Pero bueno, la cuestión es de que este tipo, este oligarca, Vincent Bolloré, pues fue facilitando, ¿no? La subida del fascismo. Él paga. Él incluso hizo unas declaraciones en el periódico Le Monde, en una entrevista que hizo hace pocos años, que él estaba haciendo una cruzada. Así mismo, con esos términos. Él estaba haciendo una cruzada porque no quería que sus hijos conocieran una Francia diferente a la que él conoció cuando era joven, ¿no? Es decir, una Francia sin emigrantes y bueno, y está clarísimamente claro de que el poder de Bolloré, que compra no solamente CNews, pero también otros medios de comunicación,
pues es como una pieuvre, que se dice en francés, no sé cómo se dice en español, pero bueno, en castellano, se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo y va ocupando terreno, la batalla ideológica la está llevando, pero claro, no la lleva él solo. Y no la llevan los fascistas solos, lo lleva también con el apoyo de Macron. Porque Macron incluso están reescribiendo la historia, ¿no? Reescribiendo la historia y incluso hay que hablar lo menos posible en las escuelas, en los libros de historia, se les da instrucciones a los maestros, a los profesores, para que no se aborde mucho todo lo que tenga que ver con la resistencia francesa, todo lo que tenga que ver con incluso con la ofensiva soviética. Eso hay que barrerlo, ¿no? Hay que ir eliminando, hay que ir limando, sobre todo que no aparezca mucho esa parte de la historia, ¿no? Entonces, claro, así es como va, digamos, penetrando, ¿no? Esa normalización, ¿no? Incluso es importante señalarlo también, el fascismo francés, el Marine Le Pen, se ha reapropiado del discurso de la izquierda. Tradicionalmente el discurso de la izquierda, que es la defensa de los servicios públicos, el aumento de salarios, es un discurso que el Partido Comunista, al hacer solamente 3% en las elecciones, al también está pagando el Partido Comunista su participación con los socialistas durante muchos años, entonces todo esto se está aprovechando el Frente Nacional, ahora se llama Reagrupamiento Nacional, se está aprovechando de todo esto y utiliza un discurso social, pero que no es más que nada el barniz, porque solamente se rasca y debajo sabemos qué hay detrás, ¿no? Pero claro, la gente de calle, la gente común, eso no lo ve. La gente común lo que ve es el sufrimiento todos los días, la precariedad, el paro, en fin, la situación de violencia también por parte de la policía, aunque Le Pen apoya a la policía, la discriminación, entonces, bueno, la gente deja de votar y otros que antes votaban a la izquierda, pues hay gente que vota al fascismo, ¿no? Sin ser fascistas, pero esa estrategia va penetrando. Ujú. Según me has estado hablando, comparaba un poco con la situación que en el Estado español se está dando con Vox en una situación, digamos, mucho más envidiaria, en la que parece que el fascismo, esas alternativas fascistas o protofascistas, juegan como una especie de balanza con todas esas políticas neoliberales y esos partidos más tradicionales volcados en depauperar la vida del pueblo trabajador. No sé si realmente el Frente Nacional juega un poco también ese papel de producir miedo a cierta parte del electorado que termina apoyando a alternativas políticas que realmente son los que crean las condiciones para que el fascismo siga creciendo. Efectivamente, ellos se apoyan en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo ponen en relieve, ¿no? También hay una situación social que es una situación extrema, ¿no? O sea, hay mucha precariedad, hay mucho paro, hay mucha violencia en los centros de trabajo. Hay violencia en el sentido de violencia patronal. Las empresas se han convertido en muchas empresas, son auténticas dictaduras, o sea, incluso los delegados sindicales son reprimidos y eso que están protegidos por la ley, pero se les despide, en fin. Entonces todo esto la gente lo observa, toda la gente, hay un miedo a lo que está sucediendo ya para el que trabaja, ¿no? El miedo de perder el empleo, el puesto de trabajo. Y por otro lado, tienes el discurso ese racista que pretende acusar chivo expiatorio a la emigración, acusándola de todos los males, cuando en realidad sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, hay pueblos aquí, hay localidades en las zonas rurales donde no hay inmigrantes, que hay gente que vota al Frente Nacional o al Reagrupamiento Nacional porque ese discurso cala, el discurso del miedo, el discurso de la inseguridad, el discurso de la inmigración es el responsable de todo, el discurso también que ellos utilizan de la destrucción de los servicios públicos, pero es que es el discurso nuestro, el discurso de la izquierda de clase, que defendemos los servicios públicos, pues ya somos inaudibles, ¿no? A no ser que hayan huelgas
generales como hicimos el año pasado, ¿no? Que participa mucha gente y que sigue a los sindicatos. Pero sucede eso, ¿no? De que mucha gente, pues, lo que está viviendo es que la destrucción de los servicios públicos aquí en las zonas rurales, cuando ya no tienes un servicio de correos, cuando no tienes médicos, que es lo que está sucediendo, que no hay médicos, que incluso están cerrando eh, farmacias o están cerrando. O sea, la gente no tiene ni vehículo para desplazarse o no tiene dinero para pagar la gasolina, ¿no? Entonces, todo eso se está interiorizando y entonces se convierte en una... Le Pen nos va a solucionar el tema. El Le Pen va a pegar un puñetazo en la mesa y va a romper con todo esto. O sea, por un lado hay un voto consciente fascista y por otro lado hay un voto de rebeldía mal canalizado, porque va al fascismo ese voto. Y ese es el problema, ¿no? Es el problema porque no conseguimos, las organizaciones de clase, el movimiento social, no conseguimos llegar a la gente, porque está todo ocupado por el capital. Hablabas antes de que tuvo un intento por parte de estas organizaciones fascistas de canalizarse en un sindicato. No sé si llegaron a tener éxito, si realmente son representativos en este campo o han fracasado en este intento. Han fracasado, lo intentaron y a través de los tribunales nosotros como sindicato CGT se mandó a los tribunales y entonces eso no pudieron crear un sindicato, ¿no? Pero hemos tenido infiltraciones dentro de la organización sindical. Cuando se les ha detectado, se les ha organizado el procedimiento de expulsión y con pasillo incluido, ¿no? O sea, con pasillo humano, ¿no? Eh, Porque es muy importante para la militancia de que no se y a la afiliación, demostrar que nosotros no podemos permitir que el fascismo entre en los sindicatos. Intentarán de nuevo crear sindicatos. Entonces, ¿qué han hecho? Han intentado utilizar a los chalecos amarillos y no han podido. Y no han podido utilizarlos porque se metieron en varios departamentos, en varias provincias, entraron en los piquetes, pero también nosotros teníamos militancia sindical dentro de los piquetes, no etiquetados como militancia sindical, pero con el contenido de clase en el discurso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permitió a nosotros, dentro de los chalecos amarillos, contrarrestar el discurso fascista que estaba penetrando, ¿no? En esos piquetes o sea que eso fue muy importante para nosotros. Luego, claro, Macron machacó, reprimió y ya sabéis cómo se reprimió porque las imágenes me imagino que las habéis visto ya también. En este sentido, supongo que también será difícil hacer una lucha contra el fascismo mientras Francia continúa apoyando abiertamente a la OTAN y el esfuerzo bélico desarrollado en Ucrania con unidades fascistas y un régimen abiertamente volcado en el recuerdo y en el homenaje al banderismo. No sé cómo es ahora mismo el apoyo y el papel que está jugando Francia en esta guerra que la OTAN está llevando a cabo contra Rusia en el tablero ucraniano. Sí. Bueno, yo considero que hay dos ejes, ¿no? Hay un eje que es la batalla ideológica que está desarrollando Francia internamente para que la opinión pública apoye a Ucrania. Esto lo está haciendo desde el principio. Incluso lo ha conseguido. En un principio lo ha conseguido. Ahora mucha gente se desinteresa de la situación de Ucrania cada vez más. Eso es algo importante en el sentido de que ya Macron tampoco consigue el apoyo, digamos, a favor de Ucrania ideológicamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué han hecho? Este primer eje de batalla ideológica es también generar censura. ¿De qué manera? La Comisión Europea, con un francés que se llama Thierry Breton, que es comisario en la Comisión Europea, ha sacado una ley de censura contra las plataformas tipo Telegram, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cualquier información, cualquier canal Telegram eh, proveniente de Rusia o del Donbass en francés, porque hay más de 180 canales en francés sobre lo que está ocurriendo en Ucrania
y con una información muy, muy, muy precisa. Entonces, tratan de, digamos, censurarla. ¿Y cómo han hecho? Pues cortando los canales, ¿no? Es decir, que ya no hay acceso a esos canales. Pero bueno, de todas maneras, ha habido otras formas para volver a esos canales porque a la gente se las ingenia y hay manera de entrar de nuevo en esos canales. Luego la segunda parte es el apoyo, es un apoyo militar. Eh, la ayuda militar va en función de diferentes fases del conflicto: cañones, tanques, municiones, misiles tierra-aire. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, los cañones César, que son camiones automotrices, cañones automotrices, son de los que están disparando en Donetsk, contra la población civil de Donetsk. Esos cañones tienen alcance de 40 kilómetros. Entonces ya Francia entregó 30 cañones de esos, que han sido destruidos por las fuerzas rusas. Va a entregar 12 más en las próximas semanas y tienen previsto producir para 2024, creo que son 60 cañones, ¿no? Y luego la ayuda militar, pues en general a nivel son 3.000 millones de euros. De esos 3.000 millones hay una parte muy importante en formación. En 2023 Francia formó a 8.000 militares ucranianos, muchos de los cuales ya están muertos. Los forman en tácticas de combate, en desminado, en lo que son manejos de equipo. Y ahora para 2024 lo que está previsto, Francia ha previsto formar pilotos de caza, ¿no? Y a nivel también naval, ¿no? Estamos hablando de Un un poco apoyo. el apoyo que Francia mantiene ahí, ¿no? Pero como decía, es importante recalcar que la batalla ideológica también se está perdiendo aquí. Ujú. Estamos viendo un apoyo realmente directo, como sucede con otros estados de esta Unión Europea a la guerra de la OTAN contra Ucrania. Y hablabas de cerca de 3.000 millones de euros. Estamos viendo partidas realmente grandes, considerables por diversos gobiernos europeos. No sé si en el caso de Francia se está poniendo el foco sobre que mientras la clase trabajadora sufre la precariedad y situaciones realmente en los que ve depauperado su nivel de vida, estas grandes partidas se destinan a una guerra en la que Francia realmente no debería de estar jugándose nada. No sé si existe una conciencia social de protesta o de malestar creciente ante esta realidad. Sí, 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 existe una conciencia cada vez mayor, por eso comentaba yo lo del desinterés, digamos, al apoyo, ¿no? Hacia Ucrania, del apoyo hacia Zelensky. Ha habido unas encuestas últimamente de que indicaban de que la gente iba perdiendo ya apoyo, o sea, no daban ya apoyo, ¿no? Y eso le preocupa al gobierno francés, y eso lo han dicho claramente este último fin de semana. Está preocupado el gobierno francés por esa pérdida de confianza y de apoyo a Ucrania. Zelensky lo sabe y agarra una rabieta, eso se sabe también, es mejor. Y claro, pero también, claro, todo esto es porque, bueno, por un lado, se ve que todo esto está incidiendo en la población, ¿no? Porque eso qué quiere decir: 3.000 millones de euros, eso supone muchos más recortes, muchos menos medios para sanidad, para educación pública, para, para transporte. Todos los precios aquí están subiendo, y el tema de la energía, por supuesto, también entra en línea. Y un ejemplo: los bomberos forestales se están quejando, dicen, pero ¿cómo es esto? O sea, a nosotros no se nos entrega aviones Canadair, que los necesitamos urgentemente para los incendios de verano, y se está mandando aviones a Ucrania, o sea, se está mandando material a Ucrania, se está destinando dinero para Ucrania. Entonces, todo esto sí que está impactando en la opinión pública, en los sectores, en algunos sectores laborales, pero también hay que saber de que aún y todo hay gente de la calle, trabajadores, que envenenados por esta batalla ideológica que ha desarrollado Macron y la OTAN y la Unión Europea, pues piensan que el responsable es Putin, ¿no? El responsable es Rusia, ¿no?
Entonces eso sí que todavía queda muy marcado, aunque haya gente que se desinterese, la gente unas grandes franjas de la población acusan a Rusia de todos los males, ¿no? Cuando en realidad no es así. Pero eso es el resultado de toda la propaganda mediática, todo el bombardeo mediático que estamos sufriendo desde 2022. Porque aquí nadie comenta nada. Incluso tenemos un serio problema dentro de la CGT francesa, porque la Confederación Europea de Sindicatos, a la que está afiliada la CGT, está impulsando la batalla para salvar a Zelensky. Y entonces se apoyan sobre los dos sindicatos ucranianos, que son sindicatos compuestos por neonazis, y sabemos nosotros que es gente de Azov, que está número 2 de uno de las centrales sindicales, es uno de los responsables de Azov. Entonces, eso está generando una cierta división dentro de la organización sindical, porque hay parte de la dirigencia que está por apoyar a Ucrania, esos dos sindicatos, acusando a Rusia de ser responsable, y varias federaciones y uniones departamentales, territoriales y tal, que estamos en contra de que la CGT esté apoyando a Ucrania. Entonces, hay un serio problema. Hay un serio problema ahí, pero bueno, hay debate duro, hay debate fuerte. Pero bueno, es el resultado de toda esta, digamos, batalla de las ideas, ¿no? Llevadas por el enemigo, ¿no? Y por el capital, porque es el capital que está detrás, y el imperialismo. Sin duda alguna. Está bien, te agradezco el haber podido conocer de primera mano que muchas veces parece que nos se separa una gran distancia, aunque sea una pequeña frontera, pero vemos que muchos de los problemas que está viviendo la clase trabajadora francesa son similares a los nuestros y en esta batalla de las ideas tenemos que aprovechar esas contradicciones inherentes a este momento histórico y creo que podemos sacar buenas lecciones para todos los que nos escucháis. Sabéis que André también suele participar en los informes diarios con Chema y Iñaki y que ahí se hacen grandes análisis en los que creo que poco a poco también damos aquí la batalla para intentar que caiga a nuestro lado la verdad, la razón y la fuerza de los pueblos. Bueno, pues gracias y ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier otra situación que se dé y venga, pues adelante y es muy importante el trabajo que desarrolláis porque efectivamente la batalla ideológica tiene que ser el instrumento que nos permita derribar por un lado toda esta estrategia, pero también convencer y generar una correlación de fuerzas que permita darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sin duda. Ahí estamos trabajando por esa acumulación de fuerzas y sabes que esta es tu casa también. Gracias. Venga, un abrazo. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all.
么救世主，也不搞神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。Soufflons même notre forge, battons le fer quand il est chaud. 이제 강타가완이자 부르이카테이자 Internationale, warera gamono, Signale aufzulassen gefällt die internationale Rakete des Menschenrechts. Мы работники всемирной великой армии труда. Владеем землей, имеем право, но паразиты никогда. When we fight, provoked by their aggression, let's be inspired by life and love. La guerra será el paraíso para de la humanidad. 这是最后的斗争，团结起来到明天。International 就一定要实现，这是最后的斗争，团结起来。